La Atenas del siglo V. Esta fue el epicentro de la filosofía, la democracia y el pensamiento crítico. Fue una ciudad donde sus habitantes se desplazaban a pie, en mulas o carros tirados por caballos, donde los caminos se priorizaban para el comercio, no para el ciudadano promedio. Una movilidad sencilla, pero coherente con su escala y contexto urbano. Por otro lado, más de 2000 años después, llegamos a Bogotá, conocida irónicamente como su contraparte suramericana, la Atenas de Latinoamérica. Una metrópolis donde el transporte masivo gira alrededor de gigantescas calles y avenidas, que uno creería y prioriza, a diferencia de su contraparte antigua, al ciudadano promedio. Pero como un espejo añejo reflejas tus caminos invadidos y construidos en pro del comercio y un sistema de transporte masivo privado, el Transmilenio y el SITP. En la antigua Atenas el espacio público era el ágora, lugar de encuentro, de liberación. En Bogotá el espacio público es la estación donde no se libera, se sobrevive. Mientras Atenas se desplazaba a escala humana, Bogotá se expandía sin control a la mano de un sistema de transporte público de muy poca capacidad. La Atenas original pensaba en el bien común, la de Latinoamérica parece haberlo olvidado en alguna troncal. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para poder solucionar este problema de movilidad? Con la expansión constante de Bogotá, sus métodos de desplazamiento se han tenido que adaptar a este crecimiento demográfico. Si comparamos a Bogotá de los 80 con la actual, podemos ver no solo un crecimiento de su población, también podemos observar un crecimiento demográfico más pronunciado en las periferias. Ante esta realidad se implementaron soluciones como Transmilenio, un sistema que, aunque inicialmente prometedor, pronto mostró sus límites frente a la magnitud de la demanda. Por eso, en 2019, durante la administración de Enrique Peñalosa, con el respaldo del gobierno nacional de Iván Duque, se aprobó finalmente la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, planteada como una alternativa estructural al problema de movilidad de la ciudad. Pero ¿qué tan efectiva puede ser esta solución? Para responderlo es necesario hacer un repaso histórico de las múltiples propuestas de metro que han surgido en Bogotá desde hace ya muchas décadas. Cada una de estas iniciativas no solo responde a coyunturas técnicas o políticas, sino que también refleja los imaginarios, prioridades, limitaciones de la ciudad en distintos momentos de su desarrollo. Solo entendiendo este recorrido es posible analizar críticamente lo que representa el metro actual, y si verdaderamente responde a las necesidades urbanas del presente. Antes de materializarse, el Metro de Bogotá pasó su idea de gobierno en gobierno, aproximadamente desde los años 40 hasta los 80, donde el crecimiento exponencial de la ciudad, la idea ya empezó a ser casi ya una realidad. En 1942, el alcalde Carlos Sanz de Santa María propuso construir un metro cuando la ciudad apenas superaba los 400.000 habitantes. Este mismo año, el tranvía transportaba cerca de 200.000 personas diarias, lo que evidenciaba la necesidad de un sistema masivo. Un paralelo un poco curioso que se puede comparar es con el de Transmilenio en la actualidad, como si la ciudad siempre tuviera que ser dependiente de un medio monopolizado de transporte. Pero eso es un tema a analizar más adelante. Un Bogotazo después, para 1949, el alcalde Fernando Massuera contrata al arquitecto Le Corbusier para reconstruir la ciudad. El plan incluso contemplaba una línea férrea urbana, sentando así la base para la propuesta de un metro en la ciudad. En 1953, con 700.000 habitantes y una expansión urbana acelerada, Bogotá adoptó el plan regulador de Le Corbusier, que incluía la idea de una ciudad más ordenada, segmentada por zonas funcionales y con una red vial eficiente. Una de sus soluciones más ambiciosas era implementar un sistema de metro que recorriera la ciudad longitudinalmente, comenzando por la avenida Caracas. Durante la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla se propuso construir el metro mediante concesión a una firma japonesa. Esta alianza habría sido pionera en Latinoamérica, pero sin embargo, tras la caída de Rojas en 1957 y la instauración del Frente Nacional, el proyecto fue descartado sin mayor discusión pública. Los gobiernos posteriores priorizaron otras obras de infraestructura vial, especialmente para carros particulares, ignorando el crecimiento exponencial de los sectores populares y sus necesidades de transporte. En 1963, Bogotá alcanzó los 1,6 millones de habitantes. El alcalde Jorge Gaitán Cortés propuso un tren de cercanías que conectara los barrios del sur y occidente con el centro. Esta fue una de las primeras visiones modernas de movilidad metropolitana. Por otro lado, en 1966 se planeó una línea de metro de 12 kilómetros a lo largo de la Caracas, con 5 estaciones estratégicas entre la calle 68 y el 22 Sur. Ya en 1968, el alcalde Virgilio Barco reservó $200.000 del presupuesto distrital para contratar un estudio sobre sistemas de transporte masivo. Aunque se trataba de un paso crucial, el estudio nunca se ejecutó completamente. A mediados de los años 70, Bogotá ya tenía 2,5 millones de habitantes. La saturación del transporte público se sentía en cada rincón. Buses insuficientes, largas caminatas y colapsos viales eran casi el pan de cada día. Durante la presidencia de Julio César Turbay y la alcaldía de Hernando Durán Duzán, el consorcio franco-español Sofreto Ineco CS propuso un sistema moderno con 3 líneas de metro interurbano y 2 líneas periféricas, totalizando 92,8 kilómetros. Su estructura combinaba 15% elevado, 32% subterráneo y 53% en superficie. Costaría unos $2.956 millones, una suma viable para la época.
Pero en 1982 el presidente Betancur dio prioridad al metro de Medellín y el proyecto fue archivado sin remedio. Por eso, en 1991, la alcaldía de Jaime Castro pidió ayuda a la agencia de cooperación japonesa JICA para elaborar un plan maestro de movilidad. Lo que parecía un punto de inflexión en 1981 terminó en otra promesa inconclusa. Pero el deseo de un metro para Bogotá no murió allí. Durante los siguientes 30 años la ciudad fue escenario de nuevas propuestas de estudios internacionales y decisiones truncadas que nos acercaban y nos alejaban. Bajo el gobierno de Virgilio Barco y la alcaldía de Andrés Pastrana, el grupo italiano Intermetro propuso reutilizar los corredores férreos existentes para trazar 46 kilómetros de metro, con bajo costo y mínima expropiación. La línea prioritaria era 23 kilómetros, 51 a nivel, 46 en viaducto y solo 3 subterráneos. Pero la baja cobertura junto con dudas técnicas y de financiamiento dejaron el proyecto solo en papel. En los 90 Bogotá crecía desordenadamente. Por eso, en 1991, la alcaldía de Jaime Castro pidió ayuda a la agencia de cooperación japonesa JICA para elaborar un plan maestro de movilidad. En 1996, bajo Antanas Moku, se propuso una línea de 32 kilómetros de metro, junto a un sistema integrado de transporte masivo, pero el POT del 97 ignoró las recomendaciones. Al renunciar Mocus, la propuesta se diluyó. Fue reemplazado por Paul Bromberg, quien habría iniciado un plan de estudios para la financiación del plan de sistema integrado de transporte masivo y la primera línea del metro de Bogotá. Solo avanzó el desarrollo del primer ítem, que continuaría el siguiente alcalde, Enrique Peñalosa. Con la ley de metros de 1996, la nación podía financiar hasta el 70% de un metro. En 1998, Samper y Peñalosa firmaron el Acuerdo de Monserrate. 3 líneas, 78,8 kilómetros y una línea prioritaria de 29 kilómetros. Se consideró incluso la fusión con un sistema tipo BRT, pero llegó la recesión de 1998 y con ella la presidencia de Andrés Pastrana, quien se negó a financiar el proyecto. Ante la urgencia, Peñalosa impulsó Transmilenio, que ya había tenido diseños listos desde administraciones anteriores como una solución temporal a la ausencia de metro, pero poco después fue impulsada por este mismo como una alternativa más viable y económica al metro. The solution, they still dream that the solution is to put a subway and then the cars will be able to continue to function as usual. En 2010, bajo el alcalde Samuel Moreno y el presidente Uribe, el grupo CENER-TMB elaboró uno de los estudios más detallados de ingeniería para el planeamiento de la primera línea del metro. 28,7 kilómetros, con 63% en túnel, 22% en desmonte y terraplén y solo el 2% en viaducto. Pero errores como una curva mal diseñada entre la avenida 68 y San Victorino obligaron a rediseñar todo el diseño. Además, obviamente, del escándalo de corrupción de Samuel Moreno, lo que hizo que el proyecto simplemente quedara en stop. Durante la alcaldía de Petro y con apoyo del gobierno Santos, el consorcio L1 presentó el diseño más ambicioso, un metro 100% subterráneo de 27 kilómetros y 27 estaciones. El estudio alcanzó la fase 3 en geotecnia, con precisión del 90%, pero el IDU prohibió cruzar rutas de Transmilenio, lo que obligó a usar métodos constructivos mucho más costosos. En 2015, el desplome del precio del petróleo disparó los costos. El gobierno nacional decidió no firmar el COMPES, que haría efectivo el cheque de Santos, o sea, para tener el metro. Y otra vez el metro quedó en espera. En octubre de 2019, el proyecto fue ratificado como prioridad nacional, pero algo llamó la atención. El diseño ya lo era subterráneo. Enrique Peñalosa, alcalde de ese momento, impuso un modelo 100% elevado. La decisión, cuestionada por varios expertos, respondió más a su visión política de ciudad que a razones técnicas. Peñalosa defendía que el viaducto era más barato y rápido de construir. Sin embargo, esta decisión ignoró estudios técnicos previos sobre el metro subterráneo, que ya se encontraban en fases avanzadas. Terminó fragmentando el debate público sobre qué tipo de infraestructura realmente necesitaba Bogotá. Para entender mejor este debate es necesario comparar las formas de construcción de ambos tipos de metros. En el caso del metro subterráneo se emplean principalmente dos técnicas, la tuneladora y el cut and cover. La primera, la tuneladora, consiste en el uso de una máquina especializada que perfora el terreno de forma simétrica, mientras, simultáneamente, refuerza el túnel con una capa de concreto. Esta técnica permite avanzar de forma continua bajo tierra con un impacto mínimo en la superficie. No obstante, su aplicación depende de la composición del suelo, ya que terrenos blandos o inestables presentan un alto riesgo de derrumbes, lo que limita su uso en ciertas zonas de Bogotá. Cuando el terreno no permite el uso de la tuneladora, se requiere el cut and cover, una técnica que implica excavar completamente el terreno desde la superficie, construir el túnel de concreto y luego volver a cubrirlo. Si bien es más versátil, este método tiene un alto impacto urbano, ya que requiere cerrar vías y espacios públicos durante largos periodos. Por estas razones fue duramente criticado por el entonces alcalde Peñalosa, quien argumentaba que se trataba de una forma alternativa más costosa, lenta y disruptiva para la movilidad. Los estudios preliminares del metro subterráneo ya habían tenido qué tramos que requieren cada técnica de la anteriormente mencionada, de las cuales se logró ubicar lo siguiente.
Para ello, el aspecto importante a considerar fue el de la cimentación de los suelos, en el cual un estudio hizo que la ciudad se dividiera en 4 diferentes zonas por donde pasaba la primera línea. La primera, desde el Portal Américas a la 68, la segunda, la NQS hasta la calle 13, la tercera, desde la calle 13 hasta la carrera 11, y la cuarta y última, desde la carrera 11 hasta la estación calle 127. De ello se pudo considerar los siguientes aspectos importantes. Los tramos 1 y 2 presentan los siguientes aspectos geotécnicos. Se componen de suelos aluviales, de arenas arcillosas, entresueltas y compactas. La composición se debe a los procesos de sedimentación de los ríos Fucha y Tunjuelo. La asentación está pronosticada entre 6 a 10 centímetros. Para el tercer tramo, está compuesto de suelos coluviales, gravas areno-arcillosas compactas y arcillas arenosas. El material es producto de la erosión de los cerros orientales. Aproximadamente se asienta entre 5 a 40 centímetros. El último tramo está compuesto de suelos lacustres, arcillas limosas o limos arcillosos muy blandos, probablemente causados por la erosión de humedales, con unos asentamientos increíbles entre 5 a 40 centímetros también. Es por ello que al momento de analizar el sistema de construcción a través de tuneladora, se tuvo que hacer el siguiente estudio, donde se analizó qué tipo de métodos se pueden utilizar para la construcción del metro subterráneo. Es por ello que podemos ver el siguiente gráfico, donde en el tramo 1, la mayoría está por EPB, con un 6,67 kilómetros. En el tramo 2 está también igualmente por EPB a través de 7,33 kilómetros. En el tramo 3, por otra parte, se distribuye más equitativamente, entre cut and cover en estaciones en aproximadamente 2,15 kilómetros y un EPB de 3,65, mientras el cut and cover normal sería solamente 1,63. El tramo cuarto sí es más relevante el cut and cover, con un 5,25 kilómetros aproximadamente. Por otro lado, la propuesta de Peñalosa del metro elevado fue parcialmente sostenida con base en los estudios geológicos hechos por el metro subterráneo, más no por unos estudios propiamente realizados para lo que es el metro en viaducto. Para la construcción del viaducto se seleccionarán los pilotes tipo barril y tipo pantalla, los cuales soportan la viga lanzadora donde se desplazará el metro. A la final, la elección del metro elevado fue una decisión que se mantuvo hasta 2022 con el mandato de Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Respaldándose en que la firma ya estaba hecha y no era apta para modificación. Pero también se critica el hecho de que los supuestos estudios que avalan la factibilidad del proyecto se basaban plena y llanamente en aquellos hechos en 2014 para el modelo subterráneo. La primera línea actual del metro recorre la avenida Caracas, el mismo corredor por donde ya opera una de las troncales de Transmilenio más saturadas. Esto ha generado críticas porque en lugar de ampliar coberturas a zonas que ya estaban desatendidas, el metro reproduce un trayecto ya cubierto conectando directamente con un sistema que presenta fallas estructurales. ¿Es esto realmente un avance o es un intento de maquillar el mismo problema con una solución un poco más cara? En octubre de 2020 se firmó el acta de inicio, comenzando formalmente obra, fabricación de trenes y montaje de interventoría. El aporte financiero quedó dividido entre un 70% por la nación, un 30% por el distrito, incluyendo troncales alimentadoras. El consorcio chino China Harbour Engineering Company Limited fue elegida como encargada de la construcción y mantenimiento de esta primera línea. La construcción arrancó en el año 2021. En mayo de 2025 ya mostraba un avance general de 55%, más de 4.000 columnas, 5 kilómetros de viaducto y rieles provenientes de China. El proyecto continúa, pero su trayecto, su diseño y su propósito siguen siendo motivo de debate. Pero después de más de 80 años de intentos, cambios de diseño, intereses cruzados, y una ciudad que crece más rápido que sus soluciones, el metro de Bogotá ya es una realidad. La primera línea del metro recorrerá 24 kilómetros desde Bosa, Portal Américas, hasta la calle 72 con Caracas, con un total de 16 estaciones, todas elevadas, integradas con un sistema de Transmilenio y otras rutas del SITP. Su trazado cruza de sur a norte por la avenida Villavicencio, la avenida Primera de Mayo y la avenida Caracas. La administración actual, bajo el alcalde Carlos Fernando Galán, ha reafirmado su compromiso con la ejecución de la primera línea y el desarrollo de las líneas 2 y 3 del metro. El metro de Bogotá ya no es solo un dibujo, era un plano o una promesa de campaña. Aunque su forma de ubicación y estructura han generado controversia, su construcción marca un punto de no retorno para la movilidad de la capital. El reto ahora no es solo que el metro avance, sino que sea útil, inclusivo y sobre todo digno de una ciudad que lleva décadas esperando. Como ya vimos, la construcción del metro en Bogotá ha sido un tema bastante controversial, pero no solo en las últimas décadas, sino prácticamente desde que Bogotá
comenzó a pensarse como una ciudad moderna. Pero hoy no nos vamos a detener en lo que ya sabemos, porque ese capítulo, el de las promesas, el de los estudios fallidos, el de los presidentes de turno, ya está contado. Lo que estamos contando hoy es otra historia. ¿O es la misma? Ya ni sé cuál es cuál. La que pasa mientras las obras avanzan. O mejor dicho, mientras nos muestran que avanzan. Porque lo que vivimos hoy en Bogotá no es solo la construcción de una infraestructura, sino también la construcción de una narrativa. En lo que tiene que ver con el patio taller, pues hay un avance muy importante, ustedes lo saben, está ya en las obras necesarias para poder ya construir los edificios del patio taller, un avance superior al 90%, y ahí ya en los próximos 2 meses se va a iniciar la obra del patio taller, que nos debe permitir preparar lo necesario para que cuando lleguen los trenes, que van a llegar en el tercer trimestre del 2025, ya esté todo listo para recibir los trenes, las cocheras y todo lo necesario. Entonces eso tiene un avance muy importante. Hoy en día, aunque las obras ya están en marcha, las problemáticas y polémicas no han desaparecido. La diferencia es que ahora, tanto el gobierno nacional como distrital parecen cuidarse en salud, como dicen por ahí, y han perfeccionado el arte de manipular la percepción ciudadana. ¿Cómo? Pues muy simple, haciendo propaganda. Sí, propaganda. Cada ladrillo que se pone se convierte en un espectáculo, una señal de que vamos bien. Una excusa para sacar un comunicado, un video institucional, una cuña radial, un tuit celebratorio, porque como ya vamos más del 50%, y claro, una foto con el casco y el chaleco para el archivo. Aquí estamos adjudicando una obra que inicia su construcción en los próximos meses. Y eso es una demostración clara de trabajo ejecutivo. Y uno pensaría, bueno, están informando, ¿no? Pero, ¿qué fuente de información verdadera y crítica va a ser una fuente oficial? Y es que el problema no es lo que informan, porque detrás de cada video de avances no hay contraste, no hay seguimiento, no hay espacio para la crítica o el análisis. Y eso, en un proyecto de esta magnitud, es lo que debería preocuparnos. La falta de fuentes de información alternativas juega un papel clave en perpetuar esta narrativa, porque ¿dónde puede uno contrastar la versión oficial? ¿En los medios tradicionales? ¿En los noticieros? ¿En la página del Metro de Bogotá? Difícil, ¿no? Ahí es donde se repite, se promulga este discurso. Y es ahí donde entra una figura curiosa para este análisis, que es el canal de YouTube John David JCB. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal BitJCB, les habla John y en esta ocasión les mostraré un boletín general sobre lo que hasta la fecha se puede conocer sobre el proyecto más importante que se ha hecho para Colombia, la primera línea del metro de Bogotá. Al principio, este canal fue una verdadera joya. Desde el comienzo de las obras en 2022, se convirtió en una especie de revisor ciudadano, que con la ayuda de su dron se dedicó a sobrevolar los frentes de obra para mostrar el avance real, sin edición institucional. Era técnico, preciso, riguroso, bastante dedicado el hombre, casi obsesivo, y eso lo hacía valioso. En cada video citaba documentos oficiales, cronogramas, mapas, contratos, y señalaba con claridad: aquí se incumplió, aquí no se avanzó, aquí dijeron que en enero, y así vamos en marzo. Trazos en la recepción de informes de interventoría.
El 2 de febrero, este canal se comunicó vía Twitter con la empresa Metros de Bogotá, solicitando explicación por qué hay atraso en los informes del contrato de interventoría, que cuesta casi 230.000 millones de pesos. Curiosamente, el mismo 2 de febrero publicaron el informe de octubre. La respuesta fue recibida por email el 22 de febrero en una carta adjunta que tenía fecha 20 de febrero. Pero con el pasar de los meses, algo empezó a cambiar. Poco a poco, el canal fue modificando su tono, la rigurosidad dio paso a los matices, el lenguaje técnico se mezcló con frases motivacionales. Los incumplimientos ya no eran tales, eran ajustes normales, etapas reprogramadas, adaptaciones razonables. Nos muestra unos avances notables pese a que inició su proceso constructivo más tarde de lo esperado, pero están recuperando terreno y están demostrando de lo que son capaces de hacer. Entonces, en medio de el atraso, que hay que obviamente mencionarlo, se merecen felicitaciones porque después de que iniciaron se la metieron toda y al punto que ya esta viga Guayacanes finalizó su trabajo, debió instalarse al tiempo que calle 57. Si notaron, en calle 57 ya hay varios vagones de los que se emplazan en medio de las columnas y debería estar también en ese sector al tiempo. Yo voy a revisar de todos modos cronogramas porque eso puede cambiar efectivamente, llegando incluso a repetir el discurso de la administración distrital. Administración a cargo del alcalde Carlos Fernando Galán, quien ha convertido el metro en un símbolo político. Y ojo, no se trata de atacar al canal. El trabajo de BitJCB sigue siendo útil, pero el cambio de enfoque coincide con un acercamiento cada vez más notorio al consorcio constructor y al gobierno local. Una cercanía que se nota no solo en el contenido, sino en el mensaje. Será muy importante que la empresa Metro de Bogotá trabaje en generar una cultura de uso que nos lleve a todos los bogotanos a amar el metro. Tenemos que ir creando nuestra cultura metro, dice el canal en varios de sus videos. Una frase que, sin ser oficial, funciona como un eslogan. Y es aquí donde empieza el problema, porque esta cultura metro ya no se construye ni con estaciones ni con vías. Se construye con relatos cuidadosamente administrados. La construcción de la cultura ciudadana alrededor del metro de Bogotá no para y los más chicos fueron los protagonistas. En este primer semestre, con Recorriendo Nuestro Metro, llegamos a 3.615 niñas, niños y adolescentes de 6 colegios públicos en 4 localidades vecinas del trazado de la primera línea para motivar desde la inclusión y el respeto el interés por el sistema. Evidenciando que ya falta muy poco para subirnos en los trenes que en pocos meses comenzarán a llegar a Bogotá desde China para adelantar las primeras pruebas. La cuenta regresiva sigue en marcha, porque aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está el periodismo? ¿Dónde están las voces críticas? ¿Quién le hace el seguimiento real al metro desde un punto de vista independiente? La respuesta, por ahora, es bastante preocupante. Casi nadie. Y eso nos deja en una situación peligrosa, porque si la única narrativa que existe es la oficial, ¿dónde está el espacio para el control ciudadano? No lo alcanzo a ver. Eso va a paso de tortuga. Como 40 años. Y todavía el metro pasa, pero en los bolsillos de los maestros. Toda la vida. Y ahora que don Petro lo quiere cambiar, no se ponen de acuerdo, uno que por arriba, que por abajo, y los bogotanos somos los jodidos. Uy, qué fastidio. Yo veo, por ejemplo, los trailers con sus tubos, con los pilares para los capiteles, entonces todo eso me gusta ver la ingeniería. Esta es la percepción que tienen algunos de los bogotanos que viven cerca del proyecto de infraestructura más grande de la ciudad. Casi toda la semana cojo la 1 de mayo y se ha visto crecer la estructura. Y con las obras avanzando, los bogotanos ya sueñan con los beneficios de la línea 1 del metro de Bogotá. A llegar temprano a los trabajos y pues Bogotá se va a desarrollar enormemente. La sensación de ver ojalá ya todo terminado, un futuro mejor para mis hijos, más empleo, una Bogotá más bonita. Y no solo se trata de ser negativos por deporte, tampoco de oponerse a una obra que de bien hecha puede transformar la ciudad. Pero justamente porque el metro es tan importante, no puede depender de solo una versión de los hechos.
Aquí es donde nos hacemos preguntas incómodas pero necesarias. ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están esos profesionales que deberían estar vigilando cada contrato, cada retraso, cada tramo que nos entrega a tiempo? Porque el periodismo verdadero no solo informa, forma, moldea, despierta, corrige, exige y sobre todo alimenta esa fuerza colectiva a la que llamamos opinión pública. No solo lo que piensa la gente, sino el resultado del proceso comunicativo, social, las dinámicas en las que influyen muchos factores, ya sean medios, poder, redes, el acceso o la falta de él a información diversa. Y por supuesto el periodismo. Cuando el único relato disponible es el oficial, la opinión pública deja de ser pública y pasa a ser fabricada. Cuando los periodistas repiten sin contrastar, están dejando de ejercer su papel. Están cediendo el terreno más valioso, que es el de la conciencia crítica en una sociedad. En una ciudad como Bogotá, con una historia tan larga de promesas incumplidas, el silencio periodístico no es solo negligencia, es complicidad. Porque si no cuestionamos lo que nos muestran, si no contrastamos lo que nos dicen, si no exigimos más que propaganda, entonces no estamos construyendo una cultura metro. Estamos construyendo una cultura de obediencia, donde lo simbólico importa más que lo tangible, y eso es peligroso. Por eso, más que cascos, renders o tweets, lo que necesitamos realmente es periodismo valiente, periodismo que no tema decir que hay atrasos, que cuestione los contratos, que escuche a los ciudadanos, porque si no vigilamos la narrativa nos construye a nosotros.